Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos, bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos en la serie de 13 lecciones acerca del libro de Juan. Y en esta oportunidad, en la lección número 11, estudiaremos acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Qué alegría que puedan compartir este momento de estudio de la palabra de Dios. Antes de empezar, siempre nuestra invitación ahí está presente para que puedan participar de las 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Usted puede entrar a través de este código QR o también puede hacerlo mediante en la descripción de este video. Encontrará allí un link que lo llevará para poder participar de esta estas 5 preguntas que sin duda los ayudarán a poder consolidar su aprendizaje. Muy bien, vamos entonces a empezar con esta lección tan importante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que nos acompañes, que dirijas nuestro entendimiento, que podamos entender las lecciones que tienes para nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, tema muy importante, un tema doctrinario, un tema que nos habla de una de las verdades fundamentales que encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ir en primer lugar a esta parte de el motiva, donde hablaremos acerca de lo importante que es basar nuestra doctrina, nuestra creencia en aquello que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos acerca de la interpretación de la Biblia o cuando hablamos acerca de lo que dice la Biblia sobre la deidad, sobre la Trinidad, han surgido a lo largo de la historia una cantidad de teorías, de ideas, muchas de ellas inspiradas en la filosofía griega, que nos hablan acerca de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un gráfico que resulta muy difundido cuando se habla acerca de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y al mismo tiempo que el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo, es decir, se tratan de personas distintas. O también en la Edad Media, por ejemplo, se describieron ciertas obras de arte en las que se trataba de dar a conocer lo que es la creencia de la Trinidad. Ahora, mis queridos hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros los encontramos en la palabra de Dios. Así que necesitamos tener en cuenta 2 grandes principios que jamás tenemos que olvidar. Principios básicos, principios de la Reforma Protestante, que nosotros adventistas también creemos y practicamos. El primer principio, sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Bueno, sola escritura significa que toda creencia tiene que estar basada en la palabra de Dios, que nuestra práctica, nuestra doctrina, incluso nuestro estilo de vida debe tener un fundamento bíblico. Por eso Martín Lutero decía, mi mente está cautivada por la palabra de Dios. Así que también nosotros podemos decir que las creencias adventistas tienen una sólida fundamentación bíblica y por eso es que practicamos el principio de sola escritura. Pero no es el único principio al que debemos estar atentos cuando estudiamos la palabra de Dios. Hay otro principio también muy importante, que es el principio de toda escritura. Principio de toda escritura significa que cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, no debemos desechar los versículos que no nos gustan. No debemos dejar de lado aquellas partes de la Biblia que nosotros creemos que no son de nuestro agrado o que no confirman las creencias que de antemano nosotros tenemos, sino que debemos, por lo tanto, atender a todos los versículos para poder formular una teología, para poder construir una creencia en nuestra iglesia. No podemos desechar ningún versículo, sino que por el principio de armonización debemos usar todos los versículos que hay en la palabra de Dios y de esta manera construir una creencia, una teología que sea realmente bíblica. Hay muchas personas que cometen un error con este principio de toda escritura.
se aferran a algunos versículos de la palabra de Dios y en base a esos versículos formulan una teología y formulan una creencia, pero dejan de lado a aquellos que no les gustan demasiado o que no apoyan esa creencia que ya tienen de antemano y entonces los desechan. Este principio de toda escritura me dice que todos los versículos de la Biblia, toda la Biblia es inspirada, por lo tanto, toda creencia debe ser construida, debe ser formulada teniendo en cuenta todo lo que la Biblia dice respecto de ese tema. Vamos a colocar un ejemplo de la aplicación de este principio de toda escritura. Miren ustedes lo que encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, 17 al 18. Ahí no escribí el versículo, pero el texto dice lo siguiente. Porque el Espíritu, perdón, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Dejemos esta declaración allí para poder reflexionar en ella. Miren ustedes, dice aquí, porque el Señor es el Espíritu. Esto significa que está hablando acerca del Señor Jesucristo. En la Biblia se conoce, por lo general, prácticamente en la totalidad de los escritos en el Nuevo Testamento, encontramos que la palabra Señor se refiere al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, cuando se habla aquí acerca del Señor, se está hablando acerca de Jesucristo. Y el versículo dice, porque el Señor, es decir, Cristo, es el Espíritu. Y entonces, efectivamente, dice claramente allí, Cristo es el Espíritu. Y yo puedo decir, amén, el Señor Jesucristo es el Espíritu. ¿Mm? Y de repente puedo quedarme únicamente con ese texto bíblico y dejo de lado otros textos bíblicos. Y yo puedo decir, sí, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Hay una relación de identificación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no debo quedarme únicamente con un versículo de la palabra de Dios, porque si voy, por ejemplo, a Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, ahí encuentro la siguiente declaración. Por tanto, yo os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y más dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué encontramos aquí? El Espíritu Santo y el Hijo son personas diferentes. Aquí dice a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo. Es decir, es posible decir una palabra contra el Hijo y no decirla contra el Espíritu Santo. O es posible decir una palabra contra el Espíritu Santo y no decirla contra el Hijo, porque este versículo me habla acerca de dos personas diferentes. Una es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. Y entonces tú me puedes decir, pastor, pero en el primer versículo ahí se dice que Jesús es el Espíritu Santo. Y ahora se dice que el Espíritu Santo y Jesús son dos personas diferentes. ¿La Biblia no se está contradiciendo? No se está contradiciendo. Porque, porque en la naturaleza de la palabra de Dios es poder presentarnos en cada versículo una versión ampliada acerca de la naturaleza divina. Cada versículo debe ser integrado con los demás versículos. Entonces, el primer versículo me habla acerca de la unidad de Dios, que Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo son un solo Dios. Es uno. Por eso es que yo puedo identificar a el Espíritu con Cristo, porque son un solo Dios, pero también son tres personas. Por eso es que en Mateo se habla acerca de que una blasfemia contra el Hijo no necesariamente es una blasfemia contra el Espíritu Santo, que una blasfemia contra el Espíritu Santo no necesariamente es una blasfemia contra el Hijo, que son personas diferentes. Un versículo me habla de que se trata de un solo Dios. Otro versículo me habla de que se tratan de tres personas diferentes. Ahora, mi querido hermano, yo no puedo desechar. Yo puedo decir, bueno, entonces me quedo con el primer versículo, el versículo que dice que Cristo es el Espíritu Santo. Y entonces solo me quedo con ese versículo. ¿Y qué hago con los demás? Los desecho. Esos ya no tienen lugar en la Biblia. Aquellos versículos ya no son inspirados. Por supuesto que no. Mi comprensión de la naturaleza de Dios va a ser absolutamente limitada y falsa si solamente me encadeno
a un solo versículo. Lo que yo tengo que hacer es ver qué es lo que dice toda la Biblia acerca de la naturaleza de Dios. Y en la Biblia, mi querido hermano, van a haber versículos en los que se apunta acerca de la unicidad de Dios, que es un solo Dios. Pero habrán otros versículos que nos hablan acerca de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la verdadera teología significa no desechar ninguno de los versículos e integrar todos los versículos. Si la Biblia me habla de la unicidad de Dios y si la Biblia me habla de las tres personas de la divinidad, de la Trinidad, entonces mi creencia tiene que incluir todos los versículos sin desechar ninguno. Y es por eso que nosotros tenemos como adventistas una creencia que es la segunda de las 28 que tenemos, que dice lo siguiente: hay un solo Dios. Ahí están todos los versículos que me hablan de la unidad de Dios, es un solo Dios. Y aquí describe ese único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Es decir, esta declaración refleja perfectamente lo que la Biblia me dice, sin dejar de lado ninguno de los versículos. Yo no dejo de lado aquellos que no me gustan y solamente creo en aquellos que apoyan mi creencia. No, lo que tengo que hacer es buscar todos los versículos y cuando encuentro los versículos, podemos ver cómo articulamos una teología que es bíblica, es verdadera, que tiene el principio de sola escritura y que también tiene el principio de toda escritura, porque no desecha ningún versículo. Bueno, la creencia en la Trinidad es eso, mis hermanos. Hay versículos que apuntan hacia la unidad de Dios, que Dios es uno. Y entonces nosotros creemos que es un solo Dios. Y hay otros versículos que apuntan acerca de las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros creemos también en las tres personas de la Trinidad. Por lo tanto, es un solo Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso está reflejado en nuestra segunda creencia fundamental. Amén. Amén, que es una creencia bíblica. Ahora, me gustaría que podamos, mis hermanos, hablar acerca de algunas declaraciones de Elena de White que confirman que esta es una creencia bíblica. Mira lo que dice en este versículo, en este párrafo. Por el Espíritu se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. En el momento de tu bautismo, mi querido hermano, fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta declaración la podemos encontrar claramente en Elena de White. Mira, otra declaración en Sermones Escogidos, tomo 1, página 317. ¿En nombre de quién han sido ustedes bautizados? Hace una pregunta y ella misma responde esta pregunta. Descendieron al agua en el nombre de los tres grandes dignatarios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y continúa, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos sepultados con Cristo en el bautismo. Entonces, evidentemente se trata de una declaración trinitaria que está en Elena de White, que no es la única, no tenemos tiempo ni espacio para poder hablar acerca de todo. Quizá eso usted lo puede ver en algunos de los temas que aquí mismo en este canal hemos tratado acerca de la Trinidad. Tema muy importante porque hay ciertas facciones, ciertos movimientos al interior de la iglesia y también desde el exterior de la iglesia, movimientos disidentes, que aseguran que la Trinidad es una enseñanza no bíblica y que la iglesia está equivocada al colocarlo dentro de las creencias, la número dos. Pero aquí vemos, Elena de White y la Biblia respaldan plenamente esta creencia. Así que les invito en este mismo canal a ver los temas relacionados con la Trinidad, los pioneros y la Trinidad. Usted al final vamos a colocar unos links allí para que puedan asistir a este tema. Mira esta declaración. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿No les parece que es una declaración absolutamente trinitaria? Si el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, ¿quién es la primera? El Padre.
¿Quién es la segunda? El Hijo. El Espíritu Santo la tercera. Ahora dice más todavía. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. Son tres poderes, hablando acerca de la personalidad diferente. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Los tres poderes, dice ahí, trabajan cuando la iglesia está en la actividad misionera, predicando, cumpliendo la misión, que es la razón de la existencia de la iglesia. Entonces, mis hermanos, podemos ver claramente este pensamiento trinitario en Elena de White. Algunas personas han visto que esta declaración es tan contundente que dicen, bueno, pero el evangelismo no fue escrito por Elena de White. El evangelismo es una compilación. Y entonces allí es que la corporación le hizo algunos cambios. No, mi querido hermano, los originales de estos escritos por pluma de Elena de White los encontramos en el Centro White. Y es cierto que esto es una compilación, ¿no? Pero los escritos de donde salen esas compilaciones son originales y están al acceso de todos los investigadores del mundo. Así que es una mentira completa el decir que no son escritos de Elena de White. Son escritos que ustedes pueden encontrar, los originales, las primeras tipografías en el Centro White. Así que están al acceso de todos los investigadores y no hay nadie que pueda demostrar que esta declaración no pertenece a Elena de White. Muy bien, mis hermanos, de esta manera entonces estamos introduciéndonos, ¿no?, a esta lección de escuela sabática que lleva por título el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el versículo de memoria es por demás muy importante. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Miren ustedes cómo en un solo versículo aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leerlo de nuevo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, ahí está, una mención al Espíritu Santo. A quien el Padre, ahí está el Padre, enviará en mi nombre, ahí está el Hijo. Entonces, en este mismo versículo tenemos al Padre, que es el que va a enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador que será enviado, y a Jesús que está hablando y que dice que el Padre enviará el Espíritu Santo en su nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo en este versículo, como en muchos otros versículos de la palabra de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a explorar la preciosa lección de esta semana. Miren ustedes, tenemos aquí la secuencia que hemos estudiado y me gustaría compartir entonces para ustedes esta primera parte que habla acerca del Padre Celestial, nuestro maravilloso Dios, el Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, este es el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, ahí está la figura del Hijo, para que todo aquel que en él cree, el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El primer versículo, mi querido hermano, nos habla acerca del gran amor del Padre. El Padre es presentado en la Biblia como un ser de extrema bondad, perfectísimo, omnipotente, omnisapiente, misericordioso, creador de todas las cosas. Ese es el Padre, ¿no?, que actúa en unidad con el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, antes que hubiese algún ser creado, antes que hubiesen ángeles, antes que hubiesen seres humanos, antes que hubiesen seres creados, habían seres no creados, habían seres increados, por usar una terminología famosa en la filosofía, ¿no?, de Scoto Eurígena, un sacerdote que hablaba de esa manera, es decir, increado, es decir, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de manera increada. ¿Por qué? Porque ellos no fueron creados por nadie y estas tres personas que constituyen un solo Dios son los creadores de todo. ¿Mm? El creador de todo. Así que este Dios, el Padre, es identificado como pleno de amor,
pleno de misericordia, pleno de bondad. Ahora, si tú me preguntas, pastor, no entiendo, ¿cómo una persona, cómo tres personas pueden ser un solo Dios? ¿Cómo un solo Dios puede ser tres personas? O son tres o son uno, pero no son, pero si no es una contradicción. Bueno, mi querido hermano, sabes, imagínate tratar de entender la naturaleza de Dios. Está por encima de nuestro razonamiento. No, no puedes entender la naturaleza divina pensando como ser humano únicamente. No, 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 es imposible. Nosotros los seres humanos no podemos entender ni siquiera los misterios del electrón, de los agujeros negros. No entendemos plenamente lo que es el tiempo. Hay muchas cosas que permanecen para nosotros en el más absoluto misterio, ¿no? Son incógnitas. Ahora, no puedes entender la naturaleza y quieres entender plenamente al creador de la naturaleza. Si la naturaleza ofrece ciertos misterios, ciertas dificultades de aprendizaje, imagínate lo difícil, lo imposible que es para la mente humana captar todas las dimensiones del Dios verdadero. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente creer por la fe, creer que realmente lo que dice la Biblia es verdad, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo constituyen un solo Dios, aunque son tres personas. Pero vamos a continuar hablando acerca de las características que la lección nos menciona acerca de Dios Padre. Mira, porque el Padre dice allí, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí vemos cómo hay una delegación, por así decirlo, funciones diferentes entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo dice lo siguiente, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esta es la declaración del Hijo. Actúan de modo concertado. Y entonces tú puedes preguntar, pastor, pero aquí parece que el Hijo se sujeta al Padre. Entonces, no es que los tres son iguales en jerarquía. O sea, tenemos el Padre por encima, el Hijo y el Espíritu Santo. Parece que hay jerarquías entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas, una más grande, una más pequeña, una mediana, una más pequeña. ¿Qué es lo que el pastor me puede decir sobre eso? Bueno, mi querido hermano, cuando Jesucristo se hizo hombre, cuando Jesucristo vino a esta tierra, ¿sabes? Él se despojó a sí mismo. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre despojándose de algunas cualidades de la divinidad. Por ejemplo, la omnipresencia. Cuando vino, al hacerse hombre, no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Al hacerse hombre hay ciertas cosas que él ya no conoce, no tiene omnisapiencia. Por ejemplo, la Biblia dice que la fecha, en el momento que Jesús habla, él dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. O sea, él no sabía algunas cosas. Y si no sabe todo, entonces ya no es omnisapiente. Hay ciertas cosas de la divinidad que Jesús voluntariamente deja para poder hacerse humano, para caminar entre nosotros. Y en su dimensión humana, Él vive sujeto a la voluntad del Padre. En su dimensión humana, Él se sujeta a su Padre para hacer su voluntad. Así que no hay ninguna contradicción, ¿no? Por la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en dignidad, pero para salvación del hombre, el Hijo se despoja de ciertas cualidades de la divinidad y cuando viene a este mundo se hace sujeto de su Padre. Entonces, cada versículo que encuentres en el que se habla acerca de Jesús diciendo, bueno, el Padre es mayor, me sujeto a la voluntad del Padre, porque Jesús está hablando en su dimensión humana. Cuando vino a este mundo, se despoja de ciertos atributos de la divinidad para obedecer la voluntad del Padre. Lo hizo voluntariamente, no fue obligado a hacerlo. Así que eso es lo maravilloso del Señor Jesucristo. Juan 6:32, también se habla acerca de lo que hace el Padre respecto del Hijo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? No es el maná de Moisés, sino es el propio Señor Jesucristo. Porque él más adelante dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ah? ¿Y quién envió ese pan vivo? El Padre pleno de amor por la humanidad.
en su, por así decirlo, derroche de amor, lo que hace es entregar a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Juan 6:45 dice lo siguiente, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y aquí tiene una función muy importante, por ejemplo, el Espíritu Santo, porque el Padre envió al Hijo, pero el Padre también envía el Espíritu Santo. Cuando Jesús hace la oración, lo que dice es que el Consolador será enviado por mi Padre, o sea, el Padre envía también al Espíritu Santo. Todo eso en virtud de la salvación del ser humano, para que tú y yo podamos tener acceso una vez más a la santidad de la deidad del Padre. Vamos, mis hermanos, entonces a estas declaraciones tan preciosas que la lección de escuela sabática nos presenta. Estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesucristo, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del amor de Dios hacia nosotros? Bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera, lo que está diciendo es, miren el tamaño de este amor. Sorpréndanse con la inmensidad, con la grandeza del amor de Dios, que fue capaz de entregar a su propio Hijo. Ahora los padres me pueden entender. ¿Tú entregarías a tu propio Hijo para que Él pueda morir en lugar de algún delincuente? ¿En lugar de alguien que te ofendió? No creo que algún padre pudiese hacer esto, ¿no? Pero el Padre Celestial, es tan grande el amor que tiene por ti y por mí, que entrega a su propio Hijo para que pague la deuda que yo tenía que pagar. Y de esa manera me entrega la vida eterna que Él ganó en base a su vida perfecta. Qué cosa extraordinaria, un amor que no entenderemos por la eternidad. Que solamente tenemos que aceptarlo, tenemos que responder a ese amor. Vamos a aumentar un poco más acerca de esta relación entre Dios y el Padre. Miren ustedes Juan 1:1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí encontramos entonces esta declaración que es muy interesante, pero vamos a analizarla. Dice allí, en el principio era el Verbo. Interesante declaración, ¿no? En el principio era el Verbo. Ahora bien, el verbo es el Señor Jesucristo. Ahora dice, y el verbo era con Dios. Si yo digo el verbo era con Dios, estoy diciendo que Dios y el verbo son personas diferentes, ¿no es verdad? Si yo digo, por ejemplo, Juanito está con María, entiendo inmediatamente que Juanito y que María son personas diferentes. Y cuando digo acá, cuando Juan dice que el verbo que es Jesucristo era con Dios, entonces estoy diciendo que el verbo, el Señor Jesucristo, es una persona diferente de Dios el Padre. Hasta allí creo que está sumamente claro. Pero mira más adelante. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. En la parte anterior, el verbo y el Padre, Cristo y el Padre son personas diferentes. Pero en esta última declaración, y el verbo era Dios, me habla de la unidad, Padre e Hijo, un solo Dios, hablando solo de Dios el Padre. Y más adelante dice, este era en el principio con Dios. O sea, Jesús existe desde el principio. Antes de Abraham, antes de Adán, antes de los ángeles, Jesús ya existía. En el principio con. Son personas diferentes, por eso está en el principio, está con el Padre. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos esta declaración poderosa acerca de la naturaleza de Cristo, igual al Padre. Más adelante dice lo siguiente, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mira, ¿qué es lo que significa que Jesús diga, soy hijo de Dios? O que el Padre diga, este es mi hijo. O que llame mi Padre.
Bueno, los judíos lo entendieron claramente. Cuando Jesús decía que Dios era su propio Padre, Jesús les estaba diciendo que Él era igual a Dios. Por eso es que ellos dijeron, blasfemia, nadie es igual a Dios. Pero Jesús no estaba diciendo una blasfemia, porque Jesús es igual a Dios. Y hemos visto, el verbo era Dios. Entonces, lo que en boca de otra persona es blasfemia. Cuando otra persona dice, yo soy hijo de Dios, en el sentido que Jesús lo decía, eso es blasfemia. Pero cuando Jesús dice, Dios es mi Padre, soy hijo de Dios, y el Padre dice, este es mi hijo, está corroborando lo que el Hijo dice, no hay blasfemia, porque Él realmente es igual a Dios. Mira, otra declaración en Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Hijo de Dios. Anteriormente, ¿qué es lo que habíamos visto? Que decir que uno aquí, por ejemplo, que como decía Jesús, Hijo de Dios, en el sentido que Jesús lo dice, porque Él es literalmente Hijo de Dios, es decir, es divino, seas igual a Dios. Y eso entendieron los discípulos. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres divino. Eres Dios con nosotros. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yo te pregunto, ¿a quién le dijo Tomás estas palabras? Señor mío y Dios mío, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿Jesús es Señor? Sí, Jesús es Señor. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Tomás dijo esas palabras, Señor mío, Dios mío, y Jesús no le recriminó, no le dijo, no, Tomás, no, no, yo no soy Dios, Dios está ahí arriba, no, yo soy simplemente un buen hombre, no, no dijo eso, nada. Jesús acepta la adoración de Tomás. Y Tomás le había dicho, Señor mío y Dios mío. ¿Saben que hay algunas personas que dicen lo siguiente? No, es que en realidad Tomás no lo estaba reconociendo como Dios, sino que Tomás estaba sorprendido. Es como cuando una persona dice, Dios mío, porque está sorprendida. No es que esté considerando que Dios está delante de ella. Falso de toda falsedad, mi querido hermano. Una tergiversación completa de la palabra de Dios, pisotear principios hermenéuticos. ¿Por qué? Porque Tomás era un judío y los judíos jamás usaban el nombre de Dios en vano. Jamás. No usaban el nombre de Dios en vano. Él no decía, Dios mío, en sentido de exclamación, de asombro, de sorpresa. Él decía, Dios mío, porque reconocía a Cristo como Dios. Por eso dice Tomás, Señor mío, Dios mío. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Es Dios y al mismo tiempo es la segunda persona de la divinidad, persona diferente del Padre, pero Dios, porque es un solo Dios manifestado en tres personas. Esa es la creencia que nos presenta la palabra de Dios. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. O sea, es Dios porque en Él hay vida original. Solo Dios tiene vida original, ¿no? Él no necesita que haya otra persona que le dé vida, ¿no? Porque Él tiene vida original en sí mismo, ¿no? Y sin embargo, como Hijo encarnado, que se despojó a sí mismo del ejercicio de sus prerrogativas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra como hombre entre los hombres, podía referirse a su posesión de la vida como un don de Dios. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Mm. Qué preciosas declaraciones, mis hermanos. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, en la cruz del Calvario murió el propio Dios. Dios, creador de todas las cosas. Cristo estaba muriendo por amor al hombre. Esa es la gran verdad que encontramos en la Biblia. Mira esta otra declaración. Conocer al Hijo es conocer al Padre. En Juan 7, 16 y 17 encontramos las siguientes palabras. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina, el mensaje de Cristo era el mensaje de su Padre. El mensaje de salvación es el mensaje que el Padre quería compartir a la humanidad. Cristo vino
se despoja de ciertos atributos de la divinidad y de esa manera muestra al ser humano el carácter del Padre y su doctrina y la enseñanza del Padre, la verdad del Padre. El Señor comparte la verdad. Juan capítulo 8, versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Ahí ustedes pueden ver, mis hermanos, ¿no? El Señor Jesucristo está mencionando, lo que yo hablo es la verdad, porque yo he contemplado la gloria del Padre. Recuerden ustedes que Jesús está hablando en su naturaleza humana. En Jesús es necesario siempre tener en cuenta que hay una dimensión humana y que en ciertos lugares nos habla de esa dimensión humana y habla desde su perspectiva humana. ¿Mm? Y en ciertos momentos Él habla como Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, delante de Tomás, Él acepta adoración, es Dios. Y ahora, delante de los discípulos, Él dice que yo he visto las cosas cerca del Padre. ¿Por qué? Porque Él comparte la naturaleza divina. Pero vino y se despojó de ciertos atributos de la divinidad para tu salvación, para mi salvación. Juan 14, 10 y 23. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hablando de la unidad incomprensible y eterna y maravillosa entre el Padre y el Hijo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, hay una relación. El que me ama, ¿amas a Jesús? Dice, mi palabra guardará. Tendrás que obedecer la palabra de Dios. Y ahí dice, y mi Padre le amará. Amar a Jesús implica amar al Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué preciosa, qué tremenda esta declaración. Conocer a el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien el Dios verdadero ha enviado. Tú no puedes decir, bueno, aquí está claro que dice que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, Jesucristo no es Dios, porque el Padre es el único Dios verdadero, ¿no? ¿No es cierto? Parece que eso dice, ¿no? Pero mi querido hermano, como dijimos otra vez, principio de toda escritura. Si aquí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, está mencionando al Padre en su dimensión divina y al Hijo que se despojó y que vive como hombre, ¿no? Y que ha sido enviado, claramente, ¿no? Es decir, este versículo no puedo desconectarlo de aquel versículo que dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Mm? O sea, que porque aquí dice que el Padre es el único Dios verdadero, entonces todos los demás versículos, o yo debo eliminar de la Biblia aquella frase que dice el verbo era Dios, o debo eliminar la Biblia cuando Tomás se arrodilla y le dice mi Dios. No, 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 todo versículo tiene que entenderse a la luz de la enseñanza global de la Biblia, principio de toda escritura. No puedes desechar este versículo y solamente aferrarte a este. Para entender verdaderamente la Biblia, necesito integrar en un todo lo que dice la Biblia, principio de toda escritura, mi querido hermano. ¿Mm? Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Declara que todas sus enseñanzas son las del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas del Padre y que Él y el Padre están unidos en el amor y la obra de la salvación por la salvación de la humanidad. Qué poderoso testimonio sobre la relación estrecha de Jesús con su Padre Celestial. Evidentemente, Él viene despojándose de su divinidad, pero vive en estrecha relación con el Padre, obedeciendo la voluntad del Padre. Jesús, Él no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó, dice el apóstol Pablo. Y por eso es que en su naturaleza humana, despojada de ciertos atributos de la divinidad, Él es plenamente sujeto al Padre y Él se subordina al Padre para hacer el plan de salvación una realidad. Esa es la verdad de la Biblia, mi querido hermano.
Vamos ahora a la siguiente parte que nos habla sobre el Espíritu Santo. Mira lo que dice algunas declaraciones sobre el Espíritu Santo, ¿no? Declaración preciosa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay una realidad tremenda, maravillosa, extraordinaria. Todos aquellos que lo reciben, todos aquellos que creen en su nombre, entonces dice aquí, ellos son hechos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios en el sentido espiritual, porque en el sentido físico, en realidad todos los seres humanos somos hijos de Dios que fuimos creados por Él, pero por el pecado nos alejamos de esa realidad porque nuestra vida pecaminosa nos lleva a ser hijos de Satanás. ¿Mm? Es así. Soy de vuestro padre el diablo, dice el Señor, todavía, ¿no? Pero ahora, porque aceptamos a Jesús, el Señor ahora otra vez, ¿no? Nos adopta como hijos suyos. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mm. Ahora, ese cambio, esa transformación no es posible por la capacidad humana. Para eso necesitamos de la obra extraordinaria de Dios y Dios actúa en nosotros. El Padre actúa en nosotros. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros. También la tercera persona de la divinidad. Mira lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a recordar un poco esta entrevista entre Jesús y Nicodemo. Llega un momento en el que Nicodemo se encuentra con Jesús y Jesús le dice directamente, ¿no?, a Nicodemo, no, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, sí. ¿Y cómo es esto? Dice ahí, Nicodemo dice, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre. Y Jesús le dice, no hagas comentarios inconvenientes, Nicodemo. No trates de cambiar, de desviar la conversación, Nicodemo. Te estoy hablando de cosas espirituales. Y entonces le dice, si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué es esto de nacer del Espíritu? Bueno, es una transformación radical. ¿Y cómo es posible eso? Y ahí Jesús le explica, mira, el Espíritu actúa así como actúa el viento. No sabes de dónde viene, no sabes dónde va, pero está presente. Porque si no hubiese viento, no hubiese aire, no podrías vivir, no tendrías respiración, pero está presente. Bueno, en la vida del creyente, el Espíritu está allí. Cuando tú lo recibes, en el momento de tu bautismo, recibes el Espíritu Santo y empieza a transformar tu corazón. No te das cuenta, no lo percibes, pero está presente. Y si sigues en comunión con Jesús, permaneces, es como el viento. No, ahí está su obra, te está cambiando. Un día miras hacia atrás y dices, ya no soy la misma persona, porque el Espíritu fue cambiándote. Así que hay una obra del Espíritu que es una obra silenciosa, pero constante, pero permanente, si estás en comunión con Cristo. Juan 14:26, otra vez habla acerca del Espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Mm? Nuevamente aquí encontramos pues ese versículo, ¿no?, que es el versículo de memoria. El Consolador, el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad, a quien el Padre, primera persona, enviará en mi nombre, ese es el Señor Jesús, segunda persona. Ahí está la Trinidad en este versículo, ¿no?, actuando en favor de la humanidad por la salvación del hombre. Mira Juan 16, 17, 18, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Jesús habla directamente ahora a sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando acerca del Espíritu Santo. Claramente, el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y diferente al Hijo. Es la tercera persona de la divinidad. Mira lo que dice aquí. Os conviene que yo me vaya. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús está diciendo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si es que no me voy, el consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo.
Miren ustedes, mis hermanos, cómo Jesús está diferenciando entre su propia persona y la persona del Espíritu Santo. Y le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me voy, entonces el consolador viene. ¿Mm? Y ese consolador es otra persona. Ma- eh, si yo me quedase, si yo no me fuere, el consolador no viene. Pero yo me voy y el consolador viene. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su obra es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en tu corazón. Es el representante del Padre. Es la tercera persona de la divinidad. Es una persona también, una persona divina, el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, aquí claramente encontramos esa distinción entre el Hijo y el Espíritu Santo, cada quien con su función, pero formando parte de la divinidad, ¿no? Qué bendición es entonces recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero. El Espíritu es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. Qué cosa tremenda. Vamos, mis hermanos, entonces a esta parte de la oración de Jesús, el Hijo. Miren lo que el Señor presenta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Ahora pues el Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús habla que es enviado en su dimensión divina, Él es el enviado, ¿no? Pero en la gloria eterna que tuve contigo, está hablando de su divinidad, porque nadie tiene la gloria eterna junto con el Padre, sino el Hijo y el Espíritu Santo. Antes que el mundo fuese, antes de la creación de todas las cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo formaban esa unidad, esa deidad. La deidad simplemente es una comprensión sobre la divinidad, ¿no? La deidad es la que nos habla en la Biblia sobre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la deidad. Juan 17, 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellas las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús está diciendo, he cumplido mi misión. Tenía que transmitir plenamente tu mensaje. Lo he hecho, Padre. Jesús está hablando de una dimensión humana porque viene como enviado de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Preciosa declaración, Jesús orando por sus discípulos. Después, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es una palabra que santifica. Santificar quiere decir que te hace santo. Es decir, a medida que estudiamos la palabra de Dios, estamos caminando en novedad de vida, estamos caminando en la luz de Cristo. Es el camino de la santificación que durará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué obra maravillosa, mis hermanos, qué oración maravillosa. Jesús vivió una vida de grandes dificultades y fue finalmente rechazado por las autoridades religiosas. Sufrió la indiferencia de la gente e incluso a veces de sus propios discípulos. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó 3 veces, pasó por una prueba sin tregua y murió en una cruz a manos de los mismos que vino a salvar. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios, son la verdad y tienen la capacidad de santificarnos, de hacernos santos. Nuestra vida crece espiritualmente cuando estamos conectados con las Escrituras. Vamos, mis queridos hermanos, a la última parte de la lección de la escuela sabática con el aplica y veamos esta pregunta. Piensa en la caída de Lucifer, ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad, a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice acerca del libre albedrío y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a la de Dios? Somos libres, ¿no? Somos libres para elegir. Podemos obedecer a Dios, podemos creer a Dios y podemos no creer en su palabra. Tenemos la libertad.
Lo que no tenemos es la libertad de elegir las consecuencias de nuestros actos. Si tú decides obedecer a Dios, entonces las consecuencias serán aquellas que Dios promete. Si tú decides alejarte de Dios, las consecuencias serán igualmente, ¿no? Una vida sin Dios, todo lo que conlleva eso. Entonces, esto es muy importante. No basta el poder entender plenamente las enseñanzas bíblicas. Hay que llevarlas a la práctica mediante el uso adecuado de nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Mis queridos hermanos, de esta manera llegamos a la parte final. Les animo para que puedan estudiar las preguntas claves una vez más, ¿no? Son 5 preguntas para poder examinar la lección de escuela sabática. Y por supuesto, queremos recordar a ustedes, a aquellos que estuvieron participando en las lecciones anteriores, gracias por su participación, y aquellos que están en los seminarios. Tenemos seminarios para grupos pequeños en este canal, tenemos seminarios doctrinales, seminarios proféticos. Les animo para que puedan visualizar sobre todo los seminarios relacionados con la Trinidad. Tenemos varios en este canal. Entonces vean estos seminarios que sin duda podrán ayudar a una visión más completa de este tema. Queridos hermanos, agradecemos su participación. Si has llegado hasta la parte final, ¿qué tal si puedes glorificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios del Espíritu Santo? Una declaración de alabar el nombre del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 grandes dignatarios del cielo, aquellos en cuyos nombres nosotros hemos sido bautizados. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias porque eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, querido Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra maravillosa de redención, por tu entrega en la cruz del Calvario. Gracias, querido Espíritu Santo, por tu obra en nuestros corazones, de llevarnos, de orientarnos hacia la verdad. Gracias. Hacemos todo esto confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos.